regalan luz, por favor? Ahora sí. Les cuento que otra vez tenía el ojo aguado. Buenos días, familia. Les podemos contar que fue espectacular. De verdad le damos toda la gloria y la honra al Señor lo que vivimos el lunes festivo con los bautismos. Fue un momento hermoso. Creo que lloraban los papás, lloraban los que estaban bautizando, lloraba yo, lloraban los niños. Fue algo de verdad hermosísimo. La palabra dice que nada impida que una persona se bautice. ¿Lo dice o no la palabra? ¿Qué impide? ¿Qué puede impedir que yo me bautice? Dice el etíope eunuco. Y nada impide que una persona sea bautizada. Y fueron 20 personas las que se bautizaron. Y fue hermoso, o sea, fue algo demasiado conmovedor. Y algo que nos impactaba a todo el grupo de personas adultas era ver los jóvenes tomando la decisión de quererse bautizar. Eran ellos los que decían, yo me quiero bautizar. Y para mí es una gran bendición porque mi nieto, ¿dónde está Martín? Martín, ven para acá, ya que está aquí adelante. Esta cosita chiquita fue el más pequeñito que se bautizó. Él. Y yo, hijo, le damos un aplauso en representación de todos, los chiquis. Le decimos por qué se quiere bautizar. Y él lo dijo de una manera sencilla, sin rodeos, porque quiero decirle al mundo entero que yo voy a seguir a Jesús. Ya, eso era todo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, Dios es bueno. Tuvimos 20, también personas adultas, obviamente. Vamos a tener un momento para mostrarlos a todos a la iglesia y para animar a las personas que no lo hicieron, para que la próxima vez se vayan con todo. Bueno, vamos a tener nuestro tiempo de ofrendas y todavía no se han recibido, ¿cierto? Listo. Sí, mientras yo les voy aquí hablando. Gracias, Fer. Gracias. Cuando uno piensa en un día como hoy, nos dio risa cuando estábamos con Luz Daria arreglando las sillas y empezamos a bajarlas rápido. Entonces le digo yo, no hagamos rápido todo porque recuerde que hoy ¿qué día es? Jueves Santo. Y entonces, ¿qué se hacía en la iglesia tradicional? No se hacía ruido, no se hacía nada. Entonces nos dio risa organizando la iglesia y nosotros que tenemos ahora la revelación entendemos que esto es el recuerdo de fiesta y de gozo. ¿Recuerdan esta última canción? Nosotros nos gozamos, nos danzamos a pesar, aunque venga la enfermedad, aunque venga la dificultad. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, murió como el maldito, murió como el malo, pero eso hace que ese era el lugar que nosotros debíamos ocupar. Y gracias a lo que Jesús hizo, hoy estamos acá. Entonces, cuando yo presento una ofrenda y un diezmo, siempre lo he dicho, y yo quiero dejar eso en el corazón de ustedes. No lo haga por necesidad, no lo haga porque me toca, no lo haga porque si no lo hago, entonces me va mal. No, el Señor nació, creció, cumplió lo que tenía que cumplir, o sea que por ende, el día que Él estaba crucificado, ahí quedó la escasez, la enfermedad, la muerte, todo quedó ahí. Y creo que ahora depende de nosotros creernos eso. O sea, yo me lo tengo que creer. Y en un acto de agradecimiento por eso que Él ya hizo hace más de 2000 años, gracias a lo que Él hizo es que nosotros hoy tenemos comida, tenemos dormida, tenemos vestido, tenemos vacaciones, tenemos todo, tenemos educación, y ya dentro de lo espiritual, obviamente, al recibirlo está para nosotros esa salvación, está todo. Entonces, cuando yo deposito mi ofrenda en un alfolí, en la medida en que yo tengo más revelación de Cristo, se convierte en menos dolor dar un diezmo y una ofrenda. Entonces aquí hay personas, a alguien le puede dar dolor, a alguien le puede decir, no, es que se me olvidó diezmar, no me acordé, es que no tengo la revelación. En la medida en que yo vaya conociendo de Dios, eso se vuelve tan fácil en mi vida porque es un detalle. Es como uno no llegar con las manos vacías a donde alguien y decir, llego con un detallito. Eso es para el Señor. Yo quisiera pensar que el diezmo y la ofrenda no se vuelva en mi vida una obedecer. O sea, como que no quisiera que fuera eso en la vida de nosotros. Yo doy el diezmo porque quiero obedecer una orden. Yo quiero que nosotros lleguemos a un momento en que digamos, yo no diezmo por obediencia,
Yo diezmo por agradecimiento, por amor, porque por obediencia es como, ay, me toca obedecer. A mí me dicen que me siente ahí y me siento, pero por dentro estoy de pie. Y yo digo, no, es un corazón sensible, es un corazón, Señor, esto es con tanta alegría porque ha sido más que bueno. Entonces, Señor y Padre amado, en esta hora, Señor, nosotros te presentamos a ti. Delante de tu trono, Señor, están estas ofrendas, están estos diezmos, Señor, que nacen de nuestro corazón, de un corazón agradecido, de un corazón que valora, de un corazón que levanta en esta mañana su mirada y mira la cruz y puede sentir que hasta la última gota de sangre de Jesucristo nos limpió a nosotros, nos cambió de posición. Y gracias a eso, Señor, gracias a que Jesús tomó mi lugar, hoy puedo decir, Señor, que a mí nada me hace falta, que mientras yo esté, Señor, confiada de quién soy hija, tengo y sé que tengo un Padre que cuida de mí. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú multiplicas, Señor. Tú bendices al dador alegre. Tú das, Señor, al que da una medida, Señor, con gozo y con alegría, tú la multiplicas al 100 por 1. Y yo lo creo. Y sé que muchos de los que estamos acá, Señor, y creería que todos, Señor, quiero creer, podemos entender cómo hemos sido de bendecidos. Aunque en ocasiones nosotros hemos fallado, tú no, Señor, y tú nos sigues amando. Padre, yo hoy te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, estamos agradecidos en esta mañana porque la iglesia está llena. Los que están aquí adelante, los de atrás obviamente ven la iglesia llena. Y los que están aquí adelante pueden mirar hacia atrás, los que estaban en alabanza y todo, y la iglesia está llena y tenemos mucha gente que obviamente está viajando, varios de alabanza, están descansando. ¿Se vale descansar también? También se vale descansar. Nosotros quisimos hacer el servicio temprano para que ustedes tengan tiempo de en serio disfrutar con sus familias. Traten de dejar ese celular a un lado. Traten de descansar de redes y dedíquense a lo verdaderamente importante. Bueno, estar obviamente con el Señor y de ahí en adelante con la familia. Está haciendo buen clima, salgan a un parque, jueguen, duerman, yo no sé, hagan algo así como chévere en familia. Para mí es una gran bendición. Esta mañana Andrés va a compartir la palabra con nosotros, entonces damos gracias. Vamos a tener aquí a un varón compartiendo la palabra. Es una alegría también para mí, mi yerno. Doy gracias a Dios por mi familia y bueno, sé que todos estamos cumpliendo aquí el propósito. ¿Listo? Te quiero mucho, te amo. Y es en serio. ¿Tienes micrófono? Buenos días. Uy, menos mal no estaba abierta. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Ay, de alguna forma tengo que romper el hielo. Bueno, para mí es una alegría estar acá con ustedes, es una bendición, es un regalo del Señor. Cuando le dicen a uno, ¿y usted va a dar la enseñanza? Y uno es como, ay, gracias Dios, pero por dentro siempre hay como un sustico muy grande, pero es un privilegio inmerecido que el Señor hace con nosotros. Estoy bien nervioso, no sé por qué, ya estaba tranquilo. Estaba todo y hasta me dije a mí mismo, ya lo controlamos, ya estamos melos, pero no. Hoy voy a usar el superatril de la iglesia, porque hoy les traigo pero hartas cositas chéveres. Entonces quiero que comencemos cerrando nuestros ojos. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar reunidos en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque es la oportunidad, Señor, perfecta y maravillosa, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor. Yo hoy te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Primeramente a mí, Señor, y que uses, Señor, mi boca, Señor, para hablar, Señor, lo que tú has traído, Señor, para tu iglesia, Señor. Que no sean mis palabras, Señor, que no sean mis pensamientos, Señor, sino que seas tú, Jesús. Que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, incomodándonos, Señor, inquietándonos, Señor Jesús. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Bueno, adivinen de qué vamos a hablar hoy. Ay, pero hablen duro, que es que me dejan muy solo. Adivinen de qué vamos a hablar hoy. Pues, sí.
Entonces vamos a ir a Lucas 23:33 y 34. Espérate. Oh. Esposa hacendosa, ¿quién la hallará? Ah. Fíjate que me la dejaste como lejos. Pero estuvo buenísima la idea. ¿Listo? ¿Lo tienen? Bueno, voy a leer la Nueva Versión Internacional que dice: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. ¿Lo han leído muchas veces o alguna vez? ¿Sí? En cada evangelio está expresado este momento de formas similares. Quiero comenzar contando una historia que le escuché a otro porque yo no he ido por allá. Es una historia del doctor Charles Stanley que dice que una vez, quiero contarles, cerca del Palacio del Kremlin en la Plaza Roja de Moscú, allá reposa el cuerpo embalsamado del líder bolchevique Vladimir Lenin. ¿Saben quién es? El papá de Petro. Uno de los padres del socialismo, ¿cierto? Del comunismo, porque hoy en día se llama socialismo del siglo XXI, pero eso empezó como comunismo, ¿cierto? Y hay otros de ahí para atrás que comenzaron con estas ideas. Pues resulta que el doctor Stanley nos narra cómo en su primera visita a este lugar tuvo que desistir de visitar, estamos hablando hace más de 40 o 50 años, tuvo que desistir de visitar este lugar rodeado de una seguridad abrumadora, y esto debido a las largas filas de personas queriendo visitar la tumba de un hombre que causó dolor, derramamiento de sangre, una revolución sangrienta que esclavizó a toda una nación y les dejó a sus seguidores con unos sueños rotos, sin esperanza de una vida después de esta. O sea, para ellos esto termina acá. Unas décadas después, él nuevamente visita este lugar y pudo realmente entrar, porque ya las filas no eran las mismas, porque ya les pasó la fiebre de ir a visitar a Lenin. Pero el doctor Stanley compara esta visita con su visita a otra tumba. Allí siguen las multitudes, aún permanecen hoy en día, aunque allí ya no hay ningún cadáver. Y los que van llegan con una esperanza de vida. Así hay cientos de religiones que no tienen esperanza para sus seguidores. Buda, Mahoma, ninguno de estos. Pero miren, 1000 años antes de que Jesús muriera crucificado, el rey David describió las palabras que él pronunciaría desde la cruz y la forma como moriría. Jesucristo ha sido el único personaje de la historia de quien se escribieron cientos de profecías con cientos de años de anticipación antes de que él viniera al mundo. Son cientos, son muchísimas las profecías, pero algunos ejemplos de ella: el lugar específico donde nació Jesús, en Belén. Y en Miqueas 5:2, 520 años antes de Cristo, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otro ejemplo, ¿quién sería su madre? Isaías 7:14, 750 años antes de que él naciera. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, más profundo podemos hablar de esto, que la descendencia tenía que provenir del rey David para ella, y no era fácil que sucediera. Es como una aguja en un pajar, lograr que todas estas profecías se cumplieran y que María, su ascendencia, fuera el rey David. Otro ejemplo, ¿cuál sería su vida y su misión? Y en Isaías 53, del 3 al 5, también 750 años antes de Cristo, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Un ejemplo más, en el Salmo 22, el versículo 1, y luego saltaremos del 14 al 18. Esto fue 1000 años antes de que Jesús naciera. Y allí podemos ver sus sufrimientos y las palabras que pronunciaría desde la cruz. El versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el 14 dice: he sido derramado como aguas, y mi corazón fue como la cera, mi lengua se secó a mi paladar. El 18: horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Saben quién escribió eso? El rey David. Y a él nunca le pasó esto. O sea, Dios le mostró estas palabras al rey David. Y 1000 años después, Jesús expresó estas mismas palabras, y estos mismos hechos sucedieron 1000 años después. El mismo Señor Jesucristo anunció con anticipación su muerte y su resurrección, pues sabía perfectamente bien la hora, el día y el año que tendría que morir. Mateo 16, 21. Si están buscando, están cómodos porque todo está ahí. Bueno, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los líderes religiosos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Como Sergio decía hace un ratito en la alabanza, el templo, cuando él los sacó a látigo del templo a los que vendían en el templo, también profetizó sobre su resurrección y les pidió que tumbaran el templo y que en 3 días lo levantaría, pero estaba hablando de su mismo cuerpo. Ahora, no, tranquila, nadie se dio cuenta. Ella no levanta la mirada ni avala. Muy bien, Laurita, me desconcentraste, pero todo vuelve. ¿Qué otro líder religioso, sobre qué otro líder religioso se escribió todo esto? Si alguien sabe de otro líder religioso, pueda levantar su mano y decir: sobre fulano dijeron tal cosa y se cumplió. Más bien, muchos de esos líderes religiosos, algunos se han atrevido a decir cosas que van a suceder, y cuando van pasando los años, nada de esto se cumple. ¿Qué otro líder religioso anunció con anticipación su muerte? Ahora, hay muchos detractores de la muerte de Jesús, y Sergio también en la alabanza hablaba de esto. Hoy vamos a hablar más puntualmente de la muerte, pero como Sergio decía, hay muchos que dicen que él no resucitó, que el cuerpo se lo robaron. Asimismo, hay muchos que dicen que él no murió realmente, y hay hechos históricos que narran la muerte de Jesús. Ni siquiera los judíos ni otros estudiosos que de pronto
no están de acuerdo con que Jesús es el Hijo de Dios, ni siquiera ellos se atreven a decir que Él no vino o que Él realmente no estuvo en la cruz, porque es un hecho que marcó la historia y que además ha sido narrado por otros historiadores, por otros grupos políticos, religiosos de la época. O sea, sí pasó algo con Jesús y sí hablan otros textos no bíblicos de un tal Jesús. Textos bíblicos de años posteriores a la muerte de Jesús nos hablan de que un tal Cristo que murió en la cruz, y la historia se contaba entre todos, pero algunos dicen que realmente Él no murió, porque si Él muere, casi se ven obligados a decir que resucitó. Entonces los que dicen que sí, que murió, pero que Él no resucitó, que se lo robaron. Y hay otros que dicen que Él no murió, que tal vez se desmayó y aprovecharon y lo sacaron, entonces se robaron el cuerpo y nunca llegó el cuerpo. Y yo no sé por la mente de cuántos se pueden cruzar estas cosas. Y saben, es válido, porque usted y yo no estuvimos allí. Es una historia que está en un libro. Y es válido a veces sentir como, ¿será que sí? ¿Será que es la gran mentira de la humanidad? ¿Será que Jesús es la gran farsa de la humanidad? Para eso acudí a un texto que me encantó, que si lo quieren buscar y leerse el libro, se llama El caso de Cristo, de un escritor que se llama Lee Strobel. Y aquí en uno de sus capítulos nos habla de la prueba médica de que Jesús murió. Les hago un poquito de spoiler del libro. Básicamente es un hombre incrédulo, medio ateo, que su esposa es muy creyente y es investigador de los periódicos más importantes de Estados Unidos, pero es un investigador de la parte forense. O sea, él hace toda la parte de escribir en los diarios, pero desde perspectivas forenses. Entonces, él no es forense, él no es médico, pero trabaja mucho esta área. Básicamente, él asiste a los juicios de criminales, de gente que está condenados a cadena perpetua, a penas de muerte. Y él dice, ¿sabe qué? Le dice a su esposa, yo no creo que todo eso que usted dice de Jesús sea cierto. Entonces, ¿saben qué hace él a través de este libro? Él le monta un juicio a Jesús. Él dice, le voy a hacer un juicio a Jesús, absolutamente dedicado para demostrar que Jesús es una farsa. Y empieza a hacer toda su investigación, y en medio de su investigación empieza a descubrir una cantidad de asuntos muy interesantes que nos permiten también que nuestra fe sea consolidada, no que crezca, sino que sea consolidada. Ahora, para un médico forense, los muertos hablan, ¿sí o no? ¿Alguien aquí es forense, estudió criminalística, alguna cosa? Uy, Pedrito es el más de los más. Y para un médico forense, para ellos los muertos sí hablan, sí dicen cosas, y no de brujería, ni de susto, ni de miedo, no. En especial para traer justicia a los vivos. Eso es lo que un médico forense busca, traer justicia a los que quedaron vivos. Y la evidencia médica en el caso de Jesús podría ser crucial. Vamos a ver con detenimiento en esta entrevista un estudio acerca de la veracidad de los hechos bíblicos que narran la existencia de Jesús y los hechos que a él le rodean, en especial el de la cruz. Si me ayudas con luz acá, Sergio, porfis. Es que no veo muy bien acá. Gracias. Es que en el iPad podía ver, pero aquí ya no. Y lo primero que vamos a hablar es si fue una resurrección o una resucitación, o básicamente la teoría del desmayo. Es una teoría, ¿saben?, que muchos escritores han desarrollado acerca de que Jesús se desmayó.
Y dice así, la idea de que Jesús, les voy a leer mucho, o sea, hoy es como un grupo de lectura, todos leemos juntos. La idea de que Jesús en verdad nunca murió en la cruz se puede encontrar en el Corán. ¿Ustedes saben que el Corán ha escrito acerca de Jesús? Ok, el Corán escribe acerca de Jesús, el cual se escribió en el siglo VII. De hecho, los musulmanes afirman que Jesús huyó a la India. En realidad, hasta el día de hoy, hay un altar que supuestamente marca la tumba verdadera en Srinagar, Cachemira. O sea, los musulmanes, por eso hay tanta rivalidad. Y por eso no quieren a los cristianos. Por eso los matan en Medio Oriente a los cristianos. Cerca del siglo XIX trataron de refutar la resurrección sugiriendo que en la cruz Jesús solo se desmayó por el agotamiento o que se le había suministrado una droga que lo hacía parecer que moría y que luego revivió por el aire húmedo y frío de la tumba. Esto también lo han escrito. Dijeron, la reaparición de Jesús no fue una resurrección milagrosa, sino una mera resucitación fortuita, y su tumba quedó vacía porque siguió viviendo. Si bien eruditos respetables han repudiado esta teoría conocida como la teoría del desmayo, aún continúa recorriendo en la literatura popular. Sugiere que Jesús había huido a Egipto, otra teoría del año 1929, donde se enamoró de la sacerdotisa Isis. O sea, los que no son cristianos y otras religiones están afanados de encontrar qué pasó con Jesús. Ellos también tienen su mirada puesta en Jesús. En el año 1965, un señor Scofield afirma que solo el hecho inesperado de que el soldado romano clavara a Jesús con la lanza arruinó su plan complejo para salir vivo de la cruz. O sea, se le tiraron el plan a Jesús porque él iba a salir vivo de ahí, a través de la lanza. Aunque este mismo personaje admite que de ninguna manera ese libro, la Biblia, representa lo que en realidad sucedió. O sea, se contradice. En el 72, Donovan Joyce agregó el giro de que Poncio Pilato había recibido un soborno para permitir que quitaran a Jesús de la cruz antes de que muriera. Aún así, los autores confesaron, no pudimos ni todavía podemos comprobar la exactitud de nuestra conclusión. O sea, se inventaron esa vaina de que le habían pagado a Poncio Pilato, los cristianos que estaban vaciados y que después los persiguieron por todo lado. Más recientemente, en el 92, otra señora, Bárbara Thiering, reafirma como un mito urbano la teoría del desmayo. ¿Qué sucedió en realidad en la crucifixión? ¿Cuál fue la causa de la muerte de Jesús? ¿Hay alguna manera de que hubiera podido sobrevivir a esa prueba? Para esto, el escritor, él acude a muchas personas, filósofos, teólogos, médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Si se pueden leer el libro, si les gusta ese tipo de literatura, es genial. Pero él en esta ocasión, para hablar de la prueba médica, acude al doctor Alexander Metterl. Este tipo es la ley en esta vaina en Estados Unidos. Es un médico forense con estudios de estudios y estudios y estudios. Es un hombre que posee las credenciales médicas y científicas para poder explicar la crucifixión, que además se ha sentado a investigar cómo era realmente la crucifixión y cómo los romanos hacían este procedimiento de tortura. Ahora, lo primero que vamos a ver aquí, para desmentir todas estas teorías tontas, es la tortura antes de la cruz.
Y esta comienza después de la última cena. Durante ese proceso estaba anticipado los hechos del día siguiente. Jesús estaba experimentando un estrés psicológico. Los evangelios nos dicen que comenzó a sudar sangre en ese momento. Y a algunas personas esto les parece como exagerado y absurdo, sudar sangre. Pues resulta que esa condición médica se conoce como hematidrosis. No es muy común, pero está relacionada con un alto nivel de estrés psicológico. Y lo que sucede es que la ansiedad severa provoca las secreciones de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en esas glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. No estamos hablando de mucha sangre, es solo una cantidad muy pequeña. Pero tuvo un efecto en el cuerpo de Jesús. Esto provocó que la piel quedara extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano al día siguiente, su piel ya estaba muy sensible. O sea, de alguna manera Jesús se estaba preparando no para ser fuerte. Voy a ir al gimnasio para cuando me crucifiquen yo esté melo, voy a tomar harta agua para no deshidratarme. No, todo lo contrario. Su cuerpo se estaba preparando para sufrir, porque era la forma de expiar nuestros pecados. Pero ¿cómo era la flagelación? Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían de 39 latigazos, pero con frecuencia eran más, según el estado de ánimo del soldado que los golpeaba. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. El látigo también tenía pedazos de hueso afilados, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Eso era terrible. Un médico que estudió las golpizas romanas observó: mientras continuaba la flagelación, las laceraciones las rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de la carne sangrante. Un historiador del siglo III llamado Eusebio describió, este personaje narra en un libro X cómo era esto, o sea, no es alguien de la Biblia que nos contó, no es algo bíblico, es un texto de la época. En el siglo III, Eusebio describió una flagelación de la siguiente manera: las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Sabemos que muchas personas morían a causa de este tipo de castigo, incluso antes de que pudieran ser crucificados. Por lo menos la víctima podía experimentar un dolor tremendo y entrar en conmoción hipovolémica. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿No? Yo tampoco, me tocó averiguar. ¿Qué significa una conmoción hipovolémica? Hipo significa bajo, vol se refiere a volumen y hémica significa sangre. Por lo tanto, la conmoción hipovolémica quiere decir que la persona sufre los efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre. Esto causa 4 efectos. Primero, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que ya no existe. En segundo lugar, baja la presión sanguínea, lo cual provoca un desmayo o colapso. Y en tercer lugar, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante.
Y en cuarto lugar, la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para responder el volumen de sangre perdido. ¿Les suena alguno de estos en la narración bíblica? Tengo sed. Y aquí nos dice, definitivamente, aquí el entrevistador pregunta, ¿encuentra evidencia de estos relatos en los evangelios de que Jesús haya podido sufrir esto? Y él dice, definitivamente sí. Jesús se encontraba en conmoción hipovolémica mientras ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución en el Calvario, llevando el madero horizontal de la cruz. Finalmente Jesús se desplomó, se desmayó, como decía acá, colapsó, y un soldado romano le ordenó a Simón que llevara la cruz por él. Luego leemos que Jesús dice, tengo sed. Y en ese momento se le ofrece un trago de vinagre. Debido a los terribles efectos de esa golpiza, no hay duda de que Jesús se encontraba en estado crítico incluso antes de que los clavos traspasaran sus manos y sus pies. Aquí, con respecto a esto, hago una pequeña pausa de la narración. Estaba escuchando acerca del tema de tengo sed. Y yo siempre, y no sé si alguno más coincide conmigo, que cuando en la narración dice tengo sed y le alcanzan una esponja con vinagre, yo lo sentía como una burla. O sea, en vez de darle agua, ¿no? Le dieron vinagre. Y yo odio el vinagre, pero lo odio con todas mis fuerzas, en especial el día que hacen aseo en mi casa con vinagre. Entonces, para mí el vinagre significaba que era como una burla en vez de darle, o sea, como un maltrato, como que lo estaban torturando más. Pero resulta que Jesús no toma eso, se lo ponen un poco en la boca y no quiere más. ¿Saben para qué era el vinagre? Estaba revuelto con otra cosa que, si alguien lo sabe y me acuerda, con hiel. ¿Y saben para qué, cuál es el efecto de eso? Un sedante. Es un sedante. Y al ponerle esto a Jesús, yo que pensé que el soldado se le estaba antes burlando, estaba teniendo un acto compasivo para sedar el dolor. Lo hacían para calmarle un poquito el dolor al que estaba en la cruz. Pero Jesús no quiso. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que debía experimentar todo el dolor cargado por él del pecado sin sedación. Y se cayó mi teoría de que se estaban burlando de él. Y más bien, él sabía que debía sufrir y lo asumió. Después de esto, de la golpiza y todo lo que sucedió, viene la agonía de la cruz. En realidad, hoy en día, cuando un criminal se condena, le pueden inyectar veneno, lo atan a una silla de madera, una silla eléctrica. Las circunstancias siempre son altamente controladas. La muerte debe ser rápida y predecible. O sea, si le damos tantos gramos o tantas gotas de esta sustancia, se muere o se muere. Si ponemos tanto voltaje en la silla, se muere o se muere. Un poco más atrás, unos siglos antesito, usted le ponía en la cabeza y se muere o queda hablando la cabeza sola. O sea, es una muerte ya. No se buscaba este nivel de sufrimiento. Los médicos forenses certifican meticulosamente el deceso de estas víctimas.
desde un punto de vista cercano, los testigos escudriñan todo de principio a fin. O sea, que esta persona no sufra mucho y que sí o sí quede muerta. Es básicamente como se trabajan estas condenas. Y hay gente encargada de verificar que esto suceda, los forenses que están ahí. Ahora, hay preguntas acerca de quién pudo verificar la muerte de Jesús. Si realmente había un médico forense allí. No existía la medicina forense aún, pero había gente que sabía. ¿Acaso hubiera podido escapar de esa experiencia de ser torturado? Y de todos modos seguir vivo. ¿Qué sucedió cuando él llegó al lugar de la crucifixión? Allí lo acostaron y clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal. Los romanos usaban estacas de 12 y 17 centímetros de largo, afiladas hasta terminar en una punta aguda. Se las clavaban por las muñecas, un punto aproximado a 2,5 centímetros por debajo de la palma izquierda. Hay muchos que dicen que las manos no fueron clavadas, que fue amarrado. Era una posición sólida que trabaría las manos. Otros hemos pensado que se abría aquí la palma, ¿no? Además, cuando usted ve las películas, dice: Tomás, mete el dedo en la llaga y le pone la palma. No era en la palma de la mano. Era una posición sólida que trababa las manos. Si los clavos hubieran penetrado las palmas, su peso hubiera causado que la piel se desgarrara y se hubiera caído de la cruz. Por lo tanto, los clavos traspasaron sus muñecas, aunque se consideraban parte de la mano en el lenguaje de la época. Y es importante entender que el clavo atravesaba el lugar por donde pasa el nervio mediano. Ese es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que se martillaba. Ahora, ¿qué tipo de dolor puede producir esto? ¿Ustedes conocen el tipo de dolor que uno siente cuando se golpea el codo? Por aquí. ¿Qué es lo primero que usted hace? Se ríe. ¿En serio? Ese huesito usted se pega y lo primero que hace, ¡ay! ¡Ay! Pero primero da como una sensación de risa, ¿cierto? Pero duele. ¿Sí les duele o no? ¿Se han pegado? Bueno, si hay uno que no se haya pegado por aquí, levante la mano. Ninguno, todos somos iguales, nos hemos pegado ahí. Yo pensé que era muy torpe yo. ¿Conocen ese tipo de dolor cuando uno se golpea ese huesito? Bueno, se trata de otro nervio llamado cúbito. Es muy doloroso cuando uno se golpea accidentalmente. Y ahí me perdí. Ya. Ahora imagínense tomar un par de pinzas y presionarlas hasta triturar este nervio. Ese efecto sería similar a lo que Jesús experimentó. Si solo darse un golpecito ahí lo puede dejar a uno sacarle lágrimas, imagínense que se lo cojan con un alicate y se lo empiecen a triturar. Algo parecido sería lo que Jesús sufrió, lo que él experimentó. El dolor era absolutamente insoportable. Miren esto. En realidad, literalmente, no existían palabras para describirlos. Se tuvo que inventar una nueva palabra que del latín se dice excruciante.
Esto sería el equivalente en castellano, de acuerdo con la etimología de la palabra original en inglés, que es excruciating, que también se halla en el portugués, del latín excruciatus, participio de excruciare, que significa atormentar, torturar. Atormentar derivado de una cruz. O sea, no había una palabra para explicar el dolor que se sentía en la crucifixión. Literalmente excruciante significa de la cruz, el dolor de la cruz. O sea, ninguno de nosotros nunca va a sentir un dolor excruciante, aunque a veces sentimos que la vida es así. Fue necesario crear una palabra porque no había nada en el idioma que pudiera describir la angustia intensa causada durante la crucifixión. Acordémonos que Jesús no es la única persona crucificada en la historia. O sea que esto no fue como, ay, no, se dedicaron a estudiar a Jesús. No. Esto viene de muchas personas que por mucho tiempo fueron crucificadas. En este punto, Jesús fue alzado para unir al madero con el polo vertical y luego le pusieron los clavos en los pies. Nuevamente los nervios de sus pies fueron triturados y eso debe haber causado un tipo de dolor similar al de las manos. Nervios triturados y cortados ciertamente era mucho. En primer lugar, sus brazos debieron haber sido estirados inmediatamente. Escuchen esto, probablemente alrededor de 15 centímetros de largo, y ambos hombros se deben haber dislocado para lograr abrirlo. 15 centímetros. Lo cual se puede determinar con una simple ecuación matemática. O sea, los médicos saben cuánto podría haber dislocado. Esto también se cumplió para la profecía del Antiguo Testamento en el Salmo 22, el cual predijo la crucifixión cientos de años antes de que sucediera. Allí dice, dislocados están todos mis huesos. O sea que realmente era necesario. Y la única muerte que podía cumplir con todo esto era la crucifixión. Pero realmente, ¿cuál fue la causa de la muerte? Una vez que la persona está colgado en posición vertical, la crucifixión es en esencia una muerte lenta y agonizante por asfixia. Chicos, ¿me ayudan, por favor? No. Una vez que la persona está colgada en posición vertical, la crucifixión es en esencia una muerte lenta y agonizante por asfixia. La presión ejercida en los músculos y en el diafragma pone al pecho en posición de inhalación. ¿Me ayudas, por favor, apagando el parlante? ¿No es acá? ¿O cierran las puertas, porfa? La presión ejercida en los músculos y en el diafragma pone al pecho en la posición de inhalación. Básicamente, para poder exhalar, el individuo debe empujar hacia arriba con los pies para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. O sea, básicamente, sacas fuerzas de donde no hay, respiras y te descuelgas.
Y cada vez que necesitas respirar o que aún puedes, haces ese movimiento. Al hacerlo, el clavo desgarraría el pie hasta quedar finalmente incrustado en los huesos tarsianos. Después de arreglárselas para exhalar, la persona podría relajarse y ascender para inhalar otra bocanada de aire. Nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para exhalar, raspando así su espalda ensangrentada contra la madera áspera de la cruz. Continuaría de ese modo hasta que el agotamiento completo se adueñara de sí y la persona ya no pudiera empujarse hacia arriba para respirar. Increíble. ¿Alguna vez alguien se ha fracturado una costilla? ¿Aquí? ¿Nadie? ¿Alguien ha estado gordo? Cuando uno ya está gordito, uno dice, me agito. O cuando uno es muy sedentario y un día intenta hacer deporte y se sienten ahogados. ¿Alguien aquí de pronto en algún momento casi se ahoga? ¿En una piscina? ¿Alguien? Sí. Ay, Sarita. Sarita siempre tiene una historia. ¿Miguel Ángel también? ¿Cómo se siente? Horrible. Yo estaba esperando esa palabra. Miguel Ángel, ¿cómo se siente? Frustración, ¿qué más? Uno no puede hacer nada. Ahora imagínense la otra vez jugando fútbol. Estas botellas ya son como de papel. La otra vez jugando fútbol caí encima del balón y a mí, mejor dicho, caí y me muero en ese momento. Se rieron de mí, me fui para la casa. Y los primeros días no podía respirar, me dolía. A la semana, otra, pero me fue como pasando y yo estoy mejorando, Dios es bueno. Como a la semana me empezó a doler otra vez al respirar. Cuando me miro tenía un huevo aquí, un huevo. Y yo, ¡ay, Dani, mira! Me jodí. Me fracturé la costilla, lo peor, ¿no? Fui al médico, me dijo, no creo que esté fracturado, pero le voy a mandar una radiografía. Mandó la radiografía, evidentemente no estaba ni siquiera fracturado. Tenía, es que fisurado, y la otra me fisuró. Tenía inflamado por el golpe. Inflamado. Osteocondritis. Y no podía respirar y me dolía. Y literal había momentos que quería como llorar de la frustración. Uy. Entonces como que manejas todo con poquito aire, pero hay un momento en el que respirar es rico, ¿no? ¡Ay, qué rico se siente! Y cuando intentas te duele. Ni siquiera estaba fracturado, ni siquiera tenía una fisura, solo estaba un poquito inflamado. Y con un poquito de inflamación, respirar era horrible. Mi caso creo que es el más complejo de esta iglesia porque nadie más se ha fracturado una costilla. Y ni siquiera era algo grave, era una bobada. Y se sentía horrible, me sentía frustrado. ¿Se imaginan esto? Después de todo lo que viviste y que para respirar... Y es que el cuerpo solo intenta, para los que casi se ahogan, que experimentaron eso, estoy seguro que no hubo un momento, ya me muero, ¿qué me va a poner a sufrir? No, la mente sigue trabajando diciendo, no, hay que sobrevivir. Así tú no quieras, intentas sobrevivir. A medida que la persona reduce el ritmo respiratorio, entra lo que se denomina acidosis respiratoria.
El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Finalmente, eso lleva a un pulso irregular. De hecho, al sentir que su corazón latía en forma errática, Jesús se hubiera dado cuenta de que ya estaba a punto de morir. Y entonces es allí donde pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió de un paro cardíaco. Incluso antes de morir, y esto dice él que es importante, la conmoción hipovolémica debe haber causado un ritmo cardíaco acelerado, sostenido, que debe haber contribuido al paro cardíaco, lo cual dio por resultado la acumulación de fluido en la membrana que rodea al corazón, llamada efusión cardíaca, al igual que alrededor de los pulmones, llamada efusión pleural. ¿Por qué esto es significativo? Por lo que sucedió con el soldado romano que se acercó a él estando casi seguro de que Jesús estaba muerto. Lo confirmó clavando una lanza en su costado derecho. Probablemente era su costado derecho. No es seguro, pero por la descripción era probable el lado derecho entre las costillas. Parece que la lanza atravesó el pulmón derecho y penetró el corazón. Por lo tanto, cuando se sacó la lanza, algo de fluido, esa efusión pericardíaca y efusión pleural, fue lo que salió. Tendría la apariencia de un fluido claro, como de agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe Juan, uno de los testigos oculares en su evangelio. Es probable que Juan no tuviera ni idea. Esto no fue Lucas, ¿no? ¿Recuerdan que Lucas era qué? Médico. ¿Y Juan qué era? Consentido. Juan era el consentido, pero no era médico. Es probable que Juan no tuviera ni idea porque vio brotar sangre y agua. O sea, aquí ¿cuántos médicos hay? Se vale enfermera, se vale, tú trabajas con odontología, ¿sí? Y saben, o sea, hay cosas que saben. Nada del área de la salud. ¿Quién tiene algo que ver con el área de la salud aquí? Aparte, 2, 3, ok. Si usted va y ve allá y dice, normal, tenía que salir sangre. O yo no vi nada, pero como yo sé que tiene que salir sangre, entonces yo voy a escribir aquí que tenía que salir sangre. No, Juan no. Juan era como yo. No sé si músico, o pescador. Pero era como cualquiera de nosotros que no tiene que ver con la medicina. O sea, no teníamos ni idea de que al suceder todo esto debía salir agua-sangre. Porque yo, antes de estudiar lo que sucedió en los evangelios, no tenía ni idea. Y Juan era así. Así que él tal vez tampoco tenía ni idea por qué vio brotar sangre y agua. Pero le pareció importante y lo narró. Por cierto, que no es lo que pudiera haber anticipado una persona que no posee conocimientos médicos. Sin embargo, la descripción de Juan concuerda con lo que la medicina moderna anticipa que puede haber sucedido. Ahora, quizás, no sé, los que saben más de medicina, quizás esto también es de la medicina moderna, como él lo expresa acá. Quizás los médicos de la época tampoco lo tenían claro que esto debía suceder de esa forma. Y el escritor del libro, quien lo entrevista, miren, es que cuando ustedes se leen el libro, el tipo no quiere perder pero ni una. Es algo así como jugando de abogado del diablo, ¿sí me entiende? Porque así es en un juicio. Y usted busca por dónde hacer caer que esto sea verdad. Y él le dice que al principio esto parece darle credibilidad a Juan como testigo, pero también parece ser un error. Y él dice que esto podría cambiar todo si Juan lo expresa así.
porque él toma la Biblia y va a Juan 19:34, y allí Juan dice que vio brotar sangre y agua. No dijo agua y sangre. Y esto podría ser suficiente para tumbar el juicio. Mas sin embargo, el doctor le dice: yo no soy un experto en griego, pero según aquellos que lo son, el orden de las palabras en el griego antiguo se determina no por secuencia, sino por preeminencia. O sea que cuando usted narra un hecho en el griego antiguo, no es como decir entonces me subí a la moto y me caí. Porque usted primero se subió a la moto para poderse caer. Pero en el griego antiguo, si usted se había caído, ¿qué era más importante? ¿Subirse a la moto o que se cayó? Que se cayó. Entonces usted decía: me caí de la moto después de que me subí. ¿Sí me entienden? Es algo así. Así que tampoco hay razón para desmentir lo que Juan dijo. Ahora, seguro yo fuera Juan, a mí me da igual. O sea, como es el orden o no el orden. Para mí esa vaina, a ver qué le salió: sangre, agua, agua, sangre, es terrible. No había lugar a dudas de que Jesús estaba muerto. Ahora, los escépticos buscan respuestas. Algunos dicen que a Jesús no le rompieron las piernas para que se pudiera ir, para que pudiera volar, para que después dijeran que resucitó y que no aparecía el cuerpo. Ahora, si querían acelerar la muerte, además con la llegada del sábado, que ya era la Pascua, los líderes judíos ciertamente querían que todo terminara antes de la caída del sol. Los romanos usaban el asta de acero de una lanza romana para para despedazar los huesos y la parte inferior de las piernas. Eso evitaba que la persona empujara hacia arriba. ¿Se acuerdan que con las piernas podían hacer este movimiento? Ok, cuando ya estaban aburridos de que no se moría, venían y le quebraban las piernas. Y esto hacía que ya no pudieran seguir subiendo, y pues todo lo anterior que narramos se acelerara, no pudiera respirar y el paro cardíaco fuera más rápido, ¿verdad? Esto les daba unos minutos más rápido para poderse ir. Por supuesto que el Nuevo Testamento nos dice que los huesos de Jesús no fueron quebrados. Dice que todo su cuerpo fue dislocado, mas sus huesos no fueron quebrados. Porque los soldados ya habían determinado que estaba muerto y solo utilizaban la lanza para confirmarlo. Eso cumplió otra profecía del Antiguo Testamento acerca del Mesías, que sus huesos no serían quebrados. Pero ¿hay alguna posibilidad de que Jesús pudiera haber sobrevivido? Y él insiste, y él le dice absolutamente no, es imposible. Pero digamos que pudo escapar de sus vendas de lino, correr a la piedra inmensa que tapaba la entrada de la tumba y escapar de los soldados romanos que montaban guardia. En términos médicos, ¿en qué estado se encontraría después de haber localizado a sus discípulos? No hay forma alguna de que pudiera haber sobrevivido a la cruz. Sin embargo, si lo hubiera hecho, ¿cómo podría haber caminado cuando le habían traspasado los pies con los clavos? ¿Cómo podría haber aparecido en el camino a Emaús poco tiempo después, caminando largas distancias? ¿Cómo podría haber usado los brazos después de que se los habían estirado y dislocado de las articulaciones?
Recuerden que también tenía heridas severas en la espalda y una herida de lanza en el pecho. Usted, una persona así, hoy en día, ¿cuánto tiempo la deja en cuidados intensivos? No poco. Si usted parte un brazo y dura un mes sanándose, una persona en este tipo de estado patético nunca hubiera inspirado a sus discípulos a que fueran a proclamar que es el Señor de la vida y que triunfó sobre la tumba. Perdóneme, pero hasta ahí me llega a mí la seguida de Jesús. Hasta ahí llego yo. No, este man dijo que iba a resucitar y antes nos tocó ir a sacarlo y está más llevado que todos. No. Después de sufrir ese abuso horrible, con toda la catastrófica pérdida de sangre y el trauma, se habría visto tan lamentable que sus discípulos nunca lo hubieran exaltado como el conquistador victorioso de la muerte. Hubieran tenido lástima de él y hubieran tratado de cuidarlo hasta que se recuperara su salud. Es absurdo pensar que si les hubiera aparecido en ese estado desastroso, sus seguidores se hubieran visto impelidos a iniciar un movimiento mundial basado en la esperanza de que algún día ellos también tendrían un cuerpo resucitado como el suyo. Simplemente no es posible, no hay forma alguna. Jesús, en forma intencional, se dejó caer en las manos del que lo traicionó, porque ya sabía que lo iba a traicionar y le dijo: vaya, haga lo que tiene que hacer, todo bien. No se resistió al arresto, como decía ahorita Sergio en la alabanza. Yo soy, todos se cayeron y esperó a que se levantaran, como dijo Sergio. ¿Me van a llevar o no? Yo creo que esos manes estaban muertos del susto cuando lo iban a agarrar. No se defendió en el juicio porque cayó ante Pilatos. Resulta claro que estaba dispuesto a someterse a lo que usted o nosotros describimos como una forma de tortura humillante y agonizante. ¿Por qué? Francamente, no creo que una persona común pudiera haberlo hecho. Sin embargo, Jesús sabía lo que le esperaba y estuvo dispuesto a padecerlo, porque esa era la única forma de redimirnos, haciendo de sustituto nuestro y pagando la pena de muerte que merecemos por nuestra rebelión contra Dios. Esa fue toda su misión al venir a la tierra. La respuesta, ¿por qué? Es una sola palabra: amor. La tortura de la cruz es una crueldad tan vil que los romanos excluían a sus ciudadanos de ella, excepto en casos de altísima traición. O sea, la cruz no era la muerte para un romano, porque ellos sabían que eso era algo terrible. Para otros de otras naciones, otros pueblos sí, pero para mis ciudadanos romanos no, excepto en casos de altísima traición. Ni a ellos mismos. ¿Y saben por qué? Por amor. Después de escuchar esto, ¿ustedes creen que tiene alguna validez esa teoría del desmayo? ¿De qué manera va a definir tu opinión, tu pensamiento acerca de la cruz de aquí en adelante? ¿Ustedes estarían dispuestos a morir, a sufrir por amor a otra persona lo que fue la cruz?
¿Por quién lo harías? ¿Por qué lo harías? ¿Qué te motivaría para soportar la tortura en lugar de otros? Y saben, muchos de nosotros lo haríamos por un hijo, quizás, ¿cierto? Pero aquí el padre llevó a su hijo. O sea, yo quizás lo haría por mis hijos, pero jamás entregaría a mi hijo para que lo hiciera. Todo lo contrario, yo tomaría quizás su lugar. Ok, pero es tu hijo, de pronto lo haces, ¿no? Es alguien que vale la pena. Es bueno, lo amas. ¿Y qué por cada uno de nosotros o de los que está afuera? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida? Perdónenme, se las voy a poner así de sencilla. ¿Por ti mismo? ¿Vales la pena para dar la vida por ti mismo? Saben, muchos de nosotros ni siquiera, si yo fuera Jesús, no daría la vida ni por mí. Ni por mí, porque no valgo ni la pena. Ni siquiera yo valgo la pena. Y no es una cuestión de autoestima. Ay, qué poquito te valoras. No. Es que realmente si yo me pongo en ese lugar, yo he sido pecador. Yo le fallo a Jesús constantemente. Yo le fallo a mis hijos, a mi esposa, a mi familia. Yo voy a dar la vida por mí mismo sabiendo que la voy a seguir embarrando seguramente. Voy a aguantarme ese sufrimiento, sobrevivir, para seguir haciendo lo que soy. No sé si usted estaría dispuesto a dar la vida por alguien. ¿Y qué por otros? Y dentro de esos otros inclúyanse, que con sus acciones y con sus vidas niegan a Jesús diariamente o negamos a Jesús. ¿Cuántos de ustedes están en fornicación hoy? Y nos creemos con el criterio de decidir sobre otros, de hablar sobre otros, de juzgar a otros. ¿Y cuántos de ustedes han robado? Quizás últimamente. ¿Y cuántos de ustedes han mentido? ¿Cuántos estamos fallando a diario con malas palabras, con malos tratos, con orgullo, con vanidad, con chismes? Ay, ¿darías la vida por toda esta porquería? ¿Incluyéndome? No, no lo haría. Si nomás me sacan la piedra y ya me volteo y no pongo la otra mejilla, sino pongo la otra mano, solo porque me sacan la piedra, porque me cierran en el carro, porque escuchas un chisme y ya no le vuelves a hablar a la gente de tu familia, porque en la misma iglesia dejas de hablarle a las personas. Yo no daría la vida por ninguno de ustedes, ni por mí mismo. No sé ustedes. ¿Cómo reaccionaríamos en ese lugar? Con soldados insultándonos, humillándonos, torturándonos, como lo hicieron con Jesús. ¿Qué pudiera dar razón a esa reacción de Jesús, que fue expresada en medio de esa agonía diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Señor, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos, Señor. No sabemos lo que decimos. No sabemos cómo actuamos, Señor, perdónanos.
Perdónanos por pisotear, Señor, tu sacrificio y tu sangre, Dios. Perdónanos por no ser dignos de lo que hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Perdónanos, Señor, porque no sabemos lo que hacemos. Perdónanos por seguir caminando como igual, como si nada, como antes, pensando que con solo venir a la iglesia, Señor, ya es suficiente. Pensando que, como dice la religión tradicional, el que peca y reza empata. Ya hoy me porto bien, Señor. Me voy a portar bien 3 días, Señor, porque me porté mal otros 3. Señor, así no funciona, Dios. Contigo no es así, Señor. Y por eso hoy te pedimos perdón, Señor. Y nos ponemos delante de tu presencia, entendiendo que no es un cuento, entendiendo que esto no es una fantasía, entendiendo que no es un mito, comprendiendo, asimilando y creyendo que tú realmente moriste por nosotros en la cruz. Señor, hoy queremos venir delante de ti, Señor, humildes, Señor, de forma sencilla, para pedirte perdón y para darte gracias por tu sacrificio perfecto y maravilloso en la cruz, Señor. Gracias porque lo hiciste por mí. Gracias porque te entregaste por mí. Gracias porque me has dado una vida nueva. Gracias, gracias, Señor. Y hoy te pido, Señor, que camines conmigo, Señor, cada día. Si entre alguno de ustedes hay alguien que haya venido hoy por primera vez, yo quiero que levanten su mano para darle la bienvenida. Tranquilo, no le van a pedir plata. ¿Alguien vino hoy por primera vez y no ha recibido al Señor Jesús? ¿No? Ok, ¿saben qué pasa cuando esto sucede? A la iglesia se le jalan las orejas. A ti nunca se te jalan las orejas, porque tú siempre estás en la jugada trayendo gente nueva. Pero a la iglesia, ¿saben qué debemos sentir cuando esto pasa? Pena, vergüenza, oso. Un día como hoy, cuando la gente está sensible. Ay, Camine lo lleva a la iglesia. Ay, bueno, está bien porque es Semana Santa. Portémonos bien. Vamos a la iglesia. Hoy es la oportunidad. Y saben, somos egoístas. Esto es lo que dice. Perdónenme por jalarles las orejas terminando. Pero lo que quiere decir que hoy, jueves santo, en medio de las vacaciones de todo el mundo, no haya una sola persona, aparte de la que Albita invitó, que ya conoces al Señor, ¿sí? Ya recibiste al Señor. Aparte de ella, no invitamos a nadie. ¿Saben qué? Eso es egoísmo. Porque esto que narramos hoy es lo que Jesús hizo por todos nosotros. Y dentro de ese todos nosotros están esas personas que aún no lo conocen. Y estábamos tú y yo alguna vez cuando no conocíamos a Jesús. Y yo sé que da pena y que sentimos que eso es un don que tienen otros. Pero no, es la gran comisión que tenemos, iglesia. Y esto que hoy el Señor nos habló es para compartirlo con muchos más. No nos guardemos eso. No nos guardemos a Cristo para nosotros nomás. No seamos egoístas y compartamos del Señor. Un día como hoy o como el domingo, la iglesia debería estar llena de personas nuevas. Punto bueno para Albita, punto negativo para Albita.
Y saben, hay mucho más que pueden encontrar acerca, por ejemplo, de la resurrección. Acerca de la resurrección también hay muchas contradicciones de que no sucedió, pero sí pasó. Y sí hay formas de comprobarlo, muchas. A veces pensamos que esto es solo por fe. Y yo tengo que creer, porque aunque yo crea que no, eso yo, la fe, me baja la fe. No, hay formas de comprobarlo. Hay personas que han dedicado su vida entera para comprobar los hechos bíblicos. Y sí es real. Y Cristo es real. Y Cristo sí murió en la cruz. Y mejor aún, resucitó por cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, les quiero contar algo. Imagínense que el tema de que Andrés nos compartiera la palabra hoy me llevó como en la semana a pensar el tema. Entonces generalmente, bueno, quiero pedirte que prediques sobre tal tema. Era Semana Santa, aún fue desde la semana antepasada, no fue esta, la antepasada. Entonces durante la semana estaba yo en oración y dije, voy a llamar a Andrés y le voy a decir que el tema es que predique sobre la muerte física de Jesús, no la espiritual, sino cómo fue clínicamente que él murió. Y me parece bien interesante porque a Andrés le gusta mucho escudriñar como todos esos pasos atrás y todo eso. Yo dije, es un tema para él. Pero en esta semana, tal vez como el lunes, yo dije, de pronto esto es más como lo que yo quisiera que la iglesia experimentara, y mejor voy a dejar que sea el Espíritu Santo que fluya, y no le dije nada. O sea, y anoche tuve toda la intención, ya era casi como las 10, había estado con mi nieto, lo tengo en casa, entonces ya como sobre las 10 me acosté y dije, voy a decirle que me mande el tema del cual va a predicar. Y después dije, no, mejor voy a esperar y voy a ser sorprendida por el tema que él va a dar. Y cuando él empezó a predicar hoy, yo decía, son esas conexiones que el Señor hace y coloca él también el sentir en la persona, las canciones, todo. Y la verdad que para mí es un tema bastante emotivo, porque cuando uno realmente en lo natural ve cómo realmente fue el sufrimiento de Jesús, eso lo llevaría a uno a pensar que el que cantara todas sus canciones de verdad para él. O sea, si el mundo entero entendiera lo que Jesús hizo, y aún los que conociendo de Dios tienen el don de cantar, yo creo que su voz sería consagrada para adorarlo a él por lo que él hizo. Es que cuando a mí se me pone la piel de gallina imaginarme, yo les decía atrás, tal vez no sé a quién le dije, yo creo que fue a Sergio, le dije ahorita, yo creería que a mí me ponen la corona y con la sola corona yo me muero. O sea, en serio, a mí me colocan la corona y yo ya estaría como un chicharrón por ahí muerta. Y ver todo lo que él vivió y ver lo que sufrió, sabiendo que éramos nosotros los que deberíamos estar ahí. Creo que hoy todos deberíamos pensar lo que dijo Andrés, todos, sin excepción, deberíamos pensar en que siempre debemos traer uno más para Cristo, todos, compartir lo que Dios hizo al enviar a su Hijo. Y me parece emocionante conocer esa parte natural de él para cuando nos vamos a bautizar. O sea, yo digo, Dios mío, es simplemente porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, ¿por qué me bautizo? Porque es poder de Dios en mi vida, porque lo he visto, lo he experimentado. A veces creemos que bajar a las aguas es que salgo y ya no puedo fallar en nada, ¿cierto? Y entonces es muy delicado. No, eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces yo les digo en esta mañana, Andrés, gracias por la palabra, por lo bien estructurada, porque nos lleva a nosotros a ese recorrido de la muerte, lo que él hizo en la muerte. Y el domingo vamos a mirar lo que pasa con la resurrección, que no fue, Andrés tocó otra palabra, no fue una resucitación, fue una resurrección. Murió y resucitó, ¿sí? No fue que se desmayó y lo volvieron a revivir. Quiero que nos coloquemos en pie, y hay una canción, ¿la tienen lista? Hay una canción bien linda y vamos a de verdad analizarnos
lo que nos ha experimentado o lo que trae a nuestra cabeza esta predicación. Cuando yo de verdad valoro eso que Jesucristo hizo, me lleva a mí a ser tan agradecido, a decir, Dios mío, en serio, no fue solamente la muerte física, nos guardamos, mejor dicho, nos salvamos de haber muerto crucificados. No, es que eso es lo mínimo. O sea, eso es que lo mínimo, lo máximo y a donde yo debo apuntar para ser un agradecido con Dios es que me salvó de pasar toda una eternidad en el infierno. O sea, impresionante lo que nosotros éramos. Como llegamos a los pies de Cristo con una cantidad de pecados y que aún a veces conociendo de Cristo no los practicamos. Una cosa es que nosotros en Cristo podemos pecar, pero no porque lo estamos planeando. Y segundo, no es que estamos practicando el mismo pecado una y otra vez, sino que hay momentos en los que hemos fallado. Pero yo creo que hoy quiero que escuchemos esta canción porque sé que todos no la sabemos, pero que de verdad podamos nosotros llegar a ser agradecidos desde nuestro corazón, con nuestro entendimiento, con espíritu, con el alma y con el cuerpo, que salga desde acá. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Dice la palabra que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Lo que Él quiere es que nosotros vivamos una vida en plenitud. Y hoy te damos gracias, infinitas gracias. ¿Qué sería de nosotros si hubiéramos seguido en ese mundo de pecado, Señor? Muchos de nosotros hasta allá estaríamos muertos, Señor, muertos en esta tierra y muertos, Señor, en la eternidad. Pero gracias a la obediencia de tu Hijo, hoy podemos, Señor, estar en este lugar de privilegio. A ti es toda la gloria, toda la honra. Gracias, Espíritu Santo, porque estamos en un lugar diferente. Seguimos teniendo la oportunidad de caminar una vida de plenitud, una vida de crecimiento, una vida con propósito. Hoy te decimos, Señor, nosotros no queremos, Señor, dañar lo que tú has hecho, Señor, entristeciendo, Señor, tu corazón con actitudes que tenemos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día más, Señor, a caminar en amor. Ayúdanos, Señor, a mirarnos los unos con los otros como tú nos miraste a todos, Señor. Ninguno merecíamos estar en esta nueva posición y solamente es por lo que tu Hijo hizo, Señor. A ti es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Te damos gracias a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios es bueno. Quiero que me regalen un minuto. Había una persona nueva que pidió hoy entrar acá a la iglesia y lo tenía yo en mi corazón porque estaba yo preguntando afuera y él preguntó que si podía entrar a escuchar la palabra y claro que sí puedes. El Señor está feliz de que tú estés acá en esta mañana y la iglesia también. Y queremos, ¿tú quieres recibir a Jesús en tu corazón? ¿Quieres hacer la oración de fe? ¿Sí? ¿La quieres repetir conmigo? Y todos la vamos a hacer también. Bueno, todos la vamos a hacer. Te damos gracias, Señor, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Entonces tú vas a repetir conmigo. Dios, yo creo que Jesucristo es tu Hijo y que murió y dio su vida por mí. Hoy te pido perdón por todo lo malo que yo he hecho y te pido que me recibas y me aceptes como tu Hijo. Yo recibo a tu Hijo como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. He hecho esta oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Qué bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Valió la pena por uno. Ya, valió la pena. ¿Y quién lo trajimos? Me incluyo yo. ¿Quién lo trajo? El Señor, porque entró solito. O sea que tenemos que invitar más.
¿ok? Entonces, bueno, el domingo invitamos a una persona que sea de la familia, de donde sea, pero vamos, hagan sus manitos así. ¿Saben para qué son esas manitos? Para traer una persona, bueno, entonces familia, les decimos algo, tenemos servicios el domingo a las 8 y 10 de la mañana y pasen bien con sus familias, tenemos unos días de mucho amor, de comidita, de descanso, bueno, los amamos mucho, bendiciones.